Estoy seguro que hay momentos en tu vida en los cuales te sientes solo, abandonado y desprotegido. Y quizás crees que no hay esperanza, pero en esta hora quiero decirte, no eres el único ni la única que se ha sentido así. En la Biblia encontramos personajes que se sintieron solos muchas veces, pero se les hizo saber que ellos nunca estaban solos. Por lo tanto, tú y yo tampoco estamos solos. Y con esta frase te dejo porque el título de la lección para esta semana es Nunca solo. Sí, ese es el título de la lección. Y por supuesto, para comprender todo este detalle, te invito a que puedas quedarte junto a nosotros y que no te cambies de canal. Así que si ahora estás preparado, te invito a que tomes tu folleto de estudios, así como yo aquí tengo el mío, y no solo basta con esto, también necesitamos la Biblia, la palabra de Dios, el manual de felicidad para de esa forma estar listos e iniciar. Pero claro, ahora vamos a pedir dirección a Dios a través de una oración. Así que inclina tu rostro y oramos. Querido Dios y Padre eterno, gracias porque podemos una semana más reunirnos a través de esta plataforma digital para aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica este mensaje y a compartirlo con otras personas. Quédate siempre a nuestro lado, en Cristo Jesús. Amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos registrado en el libro de Primera Reyes, capítulo 17, versos del 4 al 6. Y dice la porción bíblica de la siguiente manera: Y beberás agua del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. Interesante, en esta porción de las escrituras encontramos básicamente una descripción de lo que Jehová le manda hacer a uno de sus siervos. Y le dice, ve, habita ahí en el arroyo de Querit y yo te proporcionaré lo necesario. Y así fue. A pesar de que este siervo de Dios se encontraba en una situación bastante difícil, Dios nunca le abandonó. Pero tú puedes decir, Jairo, ¿y quién es ese siervo de Dios? ¿Y por qué todo esto? ¿A qué se refiere? Explícame un poco más. Claro, en breve vamos a eso, así que sigue con nosotros. La historia de esta semana la encontramos registrada en el libro de Primera Reyes, capítulo 17, versos del 1 al 16. Y permíteme ponerte un poquito en contexto. Estaremos hablando sobre el profeta Elías. A lo largo de este trimestre, recuerda que hablamos sobre reyes y profetas. Y en esta ocasión corresponde hablar más a detalle sobre un profeta. Este varón de Dios vivió en una época bastante difícil para el pueblo de Israel. Estaba reinando el rey Acab, y si te recuerdas en la lección de la semana pasada mencioné un poquito sobre este rey, pero agrego un poquito más. Este rey Acab era influenciado por su esposa Jezabel, que era una mujer pagana que adoraba ídolos, y todo esto llevó a que la adoración al Dios verdadero disminuyera. Es más, tanto fue la situación devastante que al estar en el poder Acab se mandó a matar a muchos de los profetas de Dios, y Elías era de los pocos que había sobrevivido ante esa injusticia y masacre que se estaba cometiendo con los siervos de Dios. Sin embargo, a pesar de todo este descontrol dentro del gobierno o del reinado de Israel, Dios seguía al control de su pueblo, y él había escogido a Elías como instrumento para hacer una obra especial. Y claro, Elías seguramente tenía miedo, tenía temor, se sentía solo por todo lo que estaba aconteciendo, pero Jehová le dijo, mira, tú no estás solo. Es más, vete al arroyo de Querit y ahí yo estaré a tu lado y te alimentaré. Y así fue, como vimos en el texto clave, el Señor protegió a Elías. Pero había sequía para ese entonces en lo que era el reino de Israel. No había llovido. Y es que Elías había dicho, no habrá lluvia hasta que yo pida al Señor que la envíe. Mira este hombre el valor que tenía. Mira este hombre la forma en que se expresaba con tanta seguridad diciendo, no habrá lluvia hasta que yo. O sea, si me matan a mí, se acabó. Se van a morir. Va a haber sequía. Y claro, Elías todavía no había pedido que lloviera. Todavía el plan de Dios no era que lloviera. Por lo tanto, el arroyo donde Elías estaba habitando se secó, pues al no haber lluvia, no había que sustentara o que mantuviera el arroyo con agua. Y esto llevó a que Dios le diera otra instrucción a Elías después de la que ya le había dado antes. Y es aquí donde logro ver que Dios tiene planes diversos y que los designios de Dios son perfectos, porque en Sarepta de Sidón había una mujer, había una viuda que estaba por morirse, que estaba en necesidad,
Y Dios también quería bendecir a esa mujer y quería manifestar su poder. Y Elías también iba a recibir una bendición, porque el hecho de que ese arroyo se haya secado no era así porque sí. Dios tenía un propósito, Dios tenía un plan. Y Dios le dice a Elías, mira, ve a Sarepta de Sidón, ahí encontrarás a una mujer y esta mujer te dará alimento. Elías obedece, va, conoce a esta mujer y se da cuenta de una situación bastante difícil que está afrontando, porque él le dice, mira, ¿tienes algo que me puedas dar de comer? Y ella le dice, mira, estoy recogiendo lo poquito de leña que tengo por aquí para hacer un pancito, algo ahí para mi hijo y para mí, y después de eso moriremos porque no hay comida, la sequía está difícil, seguramente ahí también habían sido afectados por la situación que había en ese entonces. Porque, ¿qué es lo que sucede? Cuando nos alejamos de Dios, vienen crisis a nuestra vida. Sin embargo, Dios que conocía a esta familia, que conocía a esta mujer, Dios quería bendecirles de forma especial. Y Elías, enviado por Dios, le dice, mira, te digo una cosa, si me das a mí primero, si tú me sirves a mí primero, yo te aseguro que tendrás que comer hasta que vuelva a haber lluvia en la tierra. Tendrás alimento y no tendrás por qué preocuparte. Esta mujer se encontró en una situación bastante difícil porque ella tenía que pensar en su hijo. Y si el profeta le dice, mira, si me das a mí primero, y seguramente ella no tenía tanto conocimiento de quién era ese que le estaba pidiendo alimento, era una situación bastante complicada. Sin embargo, ella siguió la instrucción del profeta, le dio a él primero, le sirvió y se obró el milagro. Había suficiente alimento para ella y para su hijo. Y Elías estuvo habitando con esta familia un par de tiempo hasta que recibió otra orden de Dios, que seguramente estudiaremos en la próxima lección. Pero hasta aquí hemos visto cómo Elías obedece a Dios. Hemos llegado a la sección de las sabías y me gustaría compartir contigo una información interesante. ¿Sabías que esta familia con la cual Elías habitó también atravesó por otro momento bastante difícil? Jairo, ¿y qué fue ese momento? Ahorita te digo. Resulta que el hijo de esta viuda murió. Y tú puedes decir, Jairo, ¿cómo es eso que murió? Sí, él murió, tuvo una enfermedad tan grave que le produjo la muerte. Sin embargo, Dios obró otro milagro. Y es que resulta que Elías clamó a Jehová para que ese hijo de la viuda resucitara. Y claro, Jehová escuchó la oración y se efectuó el milagro. Y con esto podemos ver que los designios de Dios son perfectos y que su poder es maravilloso. ¿No te parece interesante? La historia de esta semana también quería presentarnos 3 puntos que son de suma importancia y que no podemos pasar por alto. Número 1, el valor. Tenemos que tener claro que el profeta Elías nos presenta actitudes de valor, porque ir y presentársele al rey y decirle no habrá lluvia hasta que yo pida al Señor que la envíe, eso no lo hace cualquiera. Elías sabía que podía morir, que le podían hacer mucho daño, pero aún así él hizo lo que Dios le había mandado. Muy pocos de nosotros tenemos el valor de hacer o obedecer un mandato de Dios por temor, porque creemos que nos va a ir mal si lo hacemos. Pero, ¿qué es lo que nos enseña el profeta Elías? Que hay que tener valor. Pero ¿cómo surge el valor? Aquí es donde viene el punto número 2, la confianza. Si no tenemos confianza en Dios, donde veamos obstáculos, nos vamos a desanimar. Pero cuando confiamos en Dios, el obstáculo que estamos viendo, lo dejamos de ver porque decimos, ese obstáculo lo puedo pasar porque Dios está a mi lado, porque Dios va a obrar. Y donde veo problemas, no veo problemas, sino que veo oportunidades para que el poder de Dios se manifieste. Pero eso solamente llega cuando tengo una relación íntima con Dios, cuando dependo de Él, cuando confío totalmente en sus planes y en sus designios. Elías obedeció y siguió lo que Dios le había dicho que hiciera. Siguió cada paso, siguió cada instrucción. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer en esta hora. Tener mucho valor, pero recordar que es necesaria la confianza. Porque si no hay confianza, no llegaremos a tener ese valor que necesitamos como siervos de Dios. Y el punto número 3, ¿sabes cuál es ese? La protección de Dios. A veces creemos que estamos solos, pero Dios está ahí al control. Dios nos protege de forma especial. Dios se preocupa por tu necesidad. Dios se preocupa por mi necesidad. Y aún se preocupa por la necesidad de aquellas personas que muchas veces creemos que no son importantes. Mira, Dios a través del profeta Elías permitió que una familia de Sarepta de Sidón fuera bendecida. Una familia que quizás no era muy prestigiosa, que quizás la habían dejado olvidada. Dios se preocupó por esa persona. Imagínate, Dios se preocupa por cada ser humano. Y si Él cuida de las aves,
cuidará también de ti. Por lo tanto, no te preocupes, no estás solo en tu caminar, en tu peregrinar aquí en esta tierra llena de maldad y de pecado. Dios promete estar a nuestro lado y no solo promete, nos muestra que está a nuestro lado. Así que este es el momento, querido juvenil, para que te acerques a Dios y digas, Padre, entrego mi vida a ti. Quiero hacer tu voluntad. Quiero tener el valor y la determinación de servirte y seguirte siempre. Y yo sé que tú me vas a proteger y que estarás conmigo en todo momento. Finalizo el repaso de la lección de esta semana diciéndote lo siguiente. Dios se preocupa por su creación y así como estuvo con Elías, promete estar contigo y conmigo. Por lo tanto, no hay nada que temer. Además, en el libro de Isaías capítulo 41, verso 10, encontramos una promesa muy especial que podemos hacerla nuestra en esta hora. Mira lo que dice la palabra de Dios. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Pero ahí no queda este texto. Termina diciendo la porción bíblica, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué maravilloso es nuestro Padre Celestial. Promete estar con nosotros, por lo tanto no hay nada que temer. Y bueno, mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo. No esperes más. Ahorita te doy las instrucciones. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición. Además, agradezco sus comentarios, sus muestras de cariño, gracias por estar pendiente de este ministerio y también si tienen alguna sugerencia, algún comentario, estamos abiertos a escucharlos. Gracias por todo, queridos maestros, compartan este video con sus alumnos y queridos juveniles, sigan estudiando. Recuerden que este solamente es un resumen y hay muchos detalles que se pueden destacar de la lección de esta semana. Esto ha sido todo por hoy. Si Dios nos permite, nos vemos en el próximo video y muchas bendiciones.